Buenas, vamos a empezar con un ejemplo para trabajar con los casos de uso en Visual Party. Si tenemos ya el caso de uso creado, para ver su formato expandido o su formato de alto nivel o para crearlo nuevo, tenemos que venir aquí a Open Use Case Details y se nos abriría una nueva ventana en la que podemos ver este formato expandido o formato de alto nivel. Aquí lo tenemos, estos están creados y para crear uno nuevo podemos partir del new. Fijaros que tenemos distintos formatos, los que más se parecen a los que utilizamos en clase, aunque no son exactamente los mismos, serían Basic para el formato de alto nivel y Full para el formato expandido. Lo que podéis hacer es, a partir del formato básico, trabajarlo y añadir o eliminar los campos que sean necesarios. Para ello, vamos por ejemplo al formato de alto nivel, veis, podemos añadir nuevos elementos y nos aparece ese campo, luego podemos cambiarle el nombre que utilizamos, pues por ejemplo, pues no sé, como tipo ya lo tenía, vamos a ponerle otro, ¿no? Bien, una vez lo tenemos, para poderlo utilizar en siguientes ocasiones, lo que tenemos que hacer es guardar este formato. Ahora mismo este ya está guardado. Si creamos uno nuevo, vamos a ponerlo aquí del básico. Bien. Y le añadimos un elemento. Si queremos guardarlo para utilizarlo como plantilla para siguientes ocasiones, simplemente le damos a Save as Template y nos guardamos ese formato, en este caso como formato de alto nivel. Las siguientes veces, para elegir este tipo de formato, tendríamos que elegir otro. Y veis, como tenemos los que hemos creado con esa base, a ver. Conseguimos elegir este y el nombre que le damos. Aquí. ¿Veis? Ya tenemos este otro creado con el campo tipo. Bien. Bien. Una vez hecho el formato expandido del caso de uso, añadiendo todos los campos y todas las descripciones que tengamos que hacer en este caso de uso, lo que podemos hacer es su diagrama de secuencia general del sistema una vez tengamos los flujos del formato expandido. Para ello, nos vamos a la especificación, a la ventana, a la pestaña de diagramas. Si os fijáis, yo para este caso de uso ya lo tenemos creado. ¿Cómo lo haríamos si partiéramos de cero? Bien, vamos a crear aquí un caso de uso y vamos a abrir su especificación. ¿Veis? Ahora en la pestaña de diagramas no tenemos nada. Si veis que esta pestaña nos aparece, con este desplegable podéis elegir las pestañas que os aparecen aquí. Bien, para añadir el diagrama podemos añadir uno nuevo o uno existente. Si eligiéramos existente, podríamos elegir vincularlo a un diagrama que ya tuviéramos creado aquí. Si yo lo que quiero es crear un nuevo diagrama, le diría nuevo diagrama, aquí
escribiríamos secuencia y en este caso sería diagrama de secuencia general del sistema y el nombre del caso de uso. Ahora ya nos lo ha creado y si pinchamos 2 veces nos lo va a abrir y veremos, a ver, entre toda la lista, que tengo aquí un montón, donde lo ha creado, aquí. ¿Veis? Tenemos este diagrama de secuencia general del sistema en el que de paso ya nos ha añadido el primer acto. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ahora, para crear este diagrama de secuencia general del sistema, simplemente tendríamos que añadir los mensajes. Esto sería siempre nuestra caja negra del sistema. Y aquí vamos añadiendo las operaciones, los mensajes que vamos a pedirle desde nuestro interfaz gráfico a nuestro sistema visto como una caja negra. Recordad siempre que estos nombres tienen que ser significativos, es decir, operación no sería nunca válido, y tienen que ver con el resultado que esperamos que nos dé el sistema. ¿Vale? Si vamos al ejemplo que teníamos que hacer, volviendo a los casos de uso, vamos a partir del ejercicio que tenéis del tema 4, el ejercicio 2 de la biblioteca, que nos piden añadir una nueva funcionalidad para gestionar los préstamos retrasados. Entonces, para este caso de uso, nos vamos a su diagrama, aquí lo tenemos abierto, y como habéis podido ver en el enunciado, en el caso de uso, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, el bibliotecario o la bibliotecaria va a consultar los préstamos retrasados de todos los usuarios del sistema. A continuación, va a consultar los detalles de uno de esos préstamos que le hemos devuelto. Y si ve que ese préstamo tiene mucho retraso, puede poner al usuario en la lista negra. Bien. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer a continuación? Pues desarrollar el diagrama de interacción de esta operación del sistema, es decir, el BIOS de la operación consultar préstamos retrasados, después el de consultar detalles del préstamo y después el de poner usuario en lista negra. Para ello, igual que antes, procedemos a crear su BIOS. En este caso, yo ya lo tengo aquí creado. Vamos a abrirlo. Bien. Si veis en este, ya lo tenemos un poco desarrollado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es empezar desde el principio. ¿Vale? Vamos a hacer uno nuevo y vais a ver. Quitamos. Y añadimos un nuevo diagrama de secuencia. ¿Vale? Para que no coincida con el otro, vamos a poner el new aquí para distinguirlo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora nos ha aparecido, ¿dónde lo tenemos? Aquí. Este es el original y este otro nos ha aparecido aquí. Bien, pues para hacer el diagrama de interacción de una operación del sistema, lo primero que tenemos que hacer es decidir cuál va a ser la clase controladora. Recordad que primero debéis haber hecho el contrato de esta operación y haber definido cuáles son sus responsabilidades. Lo que tenemos que resolver precisamente con este diagrama es cuáles de todas las clases tienen que encargarse de estas responsabilidades. Y para ello, como sabéis, tenemos que utilizar los diferentes patrones que utilizamos en la asignatura. Bien. En primer lugar, para definir cuál va a ser la clase controladora. Ya vimos en el ejercicio de clase
que en el caso de la biblioteca, como no tenemos distintos tipos de usuarios que utilicen nuestra aplicación, porque los estudiantes del PDI no utilizan la aplicación, hemos elegido utilizar un controlador fachada. En este caso, la biblioteca volverá a ser nuestra clase controladora también en este caso. Empezamos pues por esta biblioteca. Vale. Creamos una nueva línea de vida que va a ser la biblioteca y elegimos la clase a la que pertenece. Lo podemos elegir aquí o bien abriendo la especificación en la pestaña general también nos aparecen las clases. O bien también podríamos escribirlo directamente desde aquí. A continuación tenemos que representar la operación del sistema mediante un evento recibido. En este caso, la tenemos aquí porque yo la he hecho en el otro diagrama. Pero si quisiéramos partir de cero y empezar con una nueva operación, tenemos distintas formas. La primera es desde este mismo diagrama. Consultar, préstamos, retrasados, NIU. Bien, ¿qué es lo que haremos con esta operación para que realmente sea una operación en nuestro sistema? Pues lo primero es convertirla en un call. Esto es una invocación, pero además tenemos que vincularle, que crear una nueva operación. Para ello podemos o bien seleccionar una nueva operación o bien crear una nueva. Fijaros que aquí ya me permite crear una nueva operación con el nombre que yo he escrito. Aquí, fijaros que ahora mismo ya me han aparecido los paréntesis de esta nueva operación. ¿Qué significa esto? Pues que esto ahora mismo ya es una operación que está definida en esta clase de biblioteca. Si vamos al diagrama de clases de diseño, podemos ver, que se ha desencajado un poco. Esto es porque la caja de la clase de biblioteca ha crecido. ¿Veis? Tenemos aquí la nueva operación. Consultar préstamos retrasados, NIU. También podemos hacerlo a la inversa. Es decir, podemos crear la operación en el diagrama de clases y luego utilizarla aquí. ¿Veis? Todas estas son operaciones que están definidas en la biblioteca y que yo podría utilizar. Si seguimos utilizando este consultar préstamos retrasados NIU, el siguiente paso sería determinar cómo vamos realmente a resolver esta operación. Para ello, volvemos al diagrama de clases y vamos a pensar qué es lo que necesitamos devolver. Hemos dicho que necesitamos una lista de todos los préstamos retrasados del sistema. ¿Dónde tenemos esos préstamos? ¿Y cómo podemos llegar a ellos? Bien, podríamos llegar por este extremo. Desde la biblioteca tiene la lista de todos los libros, cada libro tiene una lista de todos los ejemplares de ese libro y después de cada ejemplar tenemos una relación con una clase asociación préstamo que nos relaciona con los usuarios. En esta clase de asociación es donde tenemos guardado la lista de todos los préstamos que tiene este ejemplar. El otro camino que podríamos recorrer, partiendo también desde la biblioteca, sería ir al usuario y ver la lista de todos los préstamos para comprobar si la fecha de devolución prevista es posterior al día de hoy. ¿De acuerdo? Bien, parece, como veis, que es más corto ir por usuario, porque solo tenemos que pasar por esta clase. Y es lo que vamos a resolver. En este caso, tendríamos que ver cómo llegar al responsable de la operación. Como es la propia clase biblioteca, en este caso no tenemos mucho más que hacer. Será la biblioteca quien se encargue de resolver la operación. ¿Y qué es lo que tiene que hacer?
Pues si volvemos al diagrama, lo que tiene que hacer es recorrer la lista de todos los usuarios que hay en la biblioteca y esa lista es esta relación de aquí. ¿Veis que tiene multiplicidad muchos? Este asterisco. Pues esta lista users es la que necesitamos recorrer. Y para cada usuario, recorrer a su vez todos sus préstamos para saber si los tiene retrasados o no los tiene retrasados. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer en primer lugar hemos dicho que es recorrer la lista de usuarios. ¿Y eso con qué se hace? Pues se hace con un bucle loop, que lo tenemos aquí. Este. Ponemos aquí nuestro bucle. ¿Y qué es lo que tendremos que hacer? Empezar a recorrer esa lista. Bien, pues vamos a empezar pintando esta lista. Hemos dicho que se llama users. Y en este caso vamos a elegir la clase desde aquí. Al modelo user. Y como es una lista, tiene que ser un multiobjeto. Por lo tanto, aquí marcamos multiobjeto. ¿Veis cómo aparece esta doble caja? Eso es lo que me representa que esto es una colección de objetos de la clase usuario. ¿Qué es lo que yo debería de hacer? Coger uno a uno cada uno de los objetos en esta lista y pedirle que me dé la lista de sus préstamos retrasados. De esa manera tendría el conjunto de todos los préstamos retrasados que hay en la biblioteca. Para sacar un usuario de esta lista, simplemente es utilizar el método get, que tendría pues, el array, el vector o cualquiera de las clases que decidamos utilizar. Esta no tenemos que crearla. Fijaros que la operación get está definida en las clases vector o array y no tenemos que generarla en nuestro modelo. Por lo tanto, estos gets van a ser los únicos que no les generemos operaciones asociadas. Bien, aquí ya tenemos el usuario. Si os fijáis, solo podemos utilizar nombres de objetos que estén representados. Este nombre de biblioteca será el que utilizará el GUI para acceder a la clase controladora. Este users venía de una de las relaciones que teníamos en el diagrama de clases de diseño. Y este user es el que yo voy a utilizar para pedirle la lista de préstamos retrasados de este usuario. Pero esos nombres tienen que corresponderse con una instancia que exista. No puedo inventármelos. Bien, aquí tengo el usuario. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Pedirle que me devuelva la lista de préstamos que tiene retrasados. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues además de poder crear la operación como hemos hecho la primera vez o seleccionar una ya existente, también tenemos un pequeño truco. ¿Vale? Fijaros, aquí tenemos la operación consultar préstamos retrasados. Lo que podemos hacer para tener esta operación también en la clase user es duplicarla y luego simplemente arrastrar aquí. ¿Veis? Tengo ahora aquí esta. Le quito el 2. Y cuando vuelvo a mi diagrama, en esta clase user, ¿veis? Tengo mi nueva operación consultar préstamos retrasados new. De acuerdo. Pero, ¿cómo consigo tener la lista con todos los préstamos retrasados? De algún modo tengo que ir juntando las listas de préstamos retrasados que puede tener un usuario. ¿Cómo hago eso? Bien, pues para hacer eso necesito una lista en la que ir metiendo todos los préstamos retrasados. ¿Quién debe de crear esa lista? Pues debe de crearla la biblioteca porque es la que puede recorrer todos los usuarios y ir metiendo en esa lista la información. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos venimos aquí y nos creamos un nuevo objeto. Esta vez, al ser nuevo, su línea de guía ya no está aquí arriba, sino que, si os fijáis, aparece en el momento en que construyo el objeto.
este objeto van a ser los préstamos retrasados. Y serán de la clase préstamo y un multiobjeto. Tengo que intentar en todo momento que el diagrama no crezca en exceso para que sea visible en una sola ventana. Para eso, ¿cómo lo conseguiré? Pues empezando porque no es necesario que el nombre de la operación quepa encima de esta línea, sino que hacemos que las clases estén más juntas, las instancias más juntas, ¿vale? Muy bien, en este caso, para crear este ArrayList, pues igual que antes el método get no tenía que hacerlo con una operación, aquí ocurrirá lo mismo. Por lo tanto, o bien ponemos crear simplemente, o bien, pues si sabemos que va a ser un ArrayList, ponemos el constructor y ya está. ¿De acuerdo? Pero esta, igual que antes, tampoco va a ser una operación real en nuestro diagrama porque ya existe. Bien, ¿y cómo hacemos para añadir a este ArrayList los préstamos del usuario? Pues lo más fácil es que en esta operación consultar préstamos retrasados le pasemos este ArrayList. ¿Cómo hacemos esto? Bien. Abriendo la especificación de la operación, puedo, a través de la pestaña Traceability, llegar a esta operación y definirle parámetros. Lo que vamos a hacer es añadirle un parámetro que sea préstamos de tipo ArrayList de préstamo. Si utilizáis la clase vector en lugar de ArrayList, pues aquí donde pone ArrayList, vector. Bien. Ya tenemos esta operación creada y no vemos lo que acabamos de añadir. ¿Por qué? Porque necesitamos, en las opciones de presentación del diagrama, decirle que nos muestre la asignatura completa de la operación. Y ya está aquí. Mi operación completa. Esta operación debería de recorrer a su vez la lista de préstamos del usuario y comprobar si están retrasados o no, y en caso de que estén retrasados, añadirlo a esta lista, que es la que le estamos pasando como parámetro. Pero si aquí se llama préstamos, y aquí préstamos retrasados, ¿cómo le decimos que en esta invocación concreta lo que queremos pasarle es esta lista que yo me acabo de crear? Bien, pues volvemos a abrir la especificación, pero esta vez nos vamos a argumentos. ¿Y qué le podemos pasar como argumento? Pues o bien escribimos un texto o bien seleccionamos un objeto que tengamos definido en este diagrama. En este caso, como la lista la tengo creada en el diagrama, puedo elegir un elemento del modelo. Me iría y buscaría aquí mi BIOS, ¿vale? Consultar préstamos retrasados, ¿no? Que es el nuevo aquí. Consultar préstamos retrasados new y vemos todos los objetos que tengo aquí dentro. Este es el que yo quería. Mi multiobjeto préstamos retrasados. Lo selecciono y ahora mismo le estoy pasando en esta llamada concreta a la operación, en esta invocación concreta, como argumento al parámetro préstamos ArrayList, el objeto préstamos retrasados. Y aparece aquí. ¿Veis? Bien, pues ahora solo nos faltaría definir para este bucle qué elementos tiene que recorrer y si tiene condición de parada. Para ello nos vendríamos a Operand Manage Operands y en el caso de un bucle, ¿qué es lo que ponemos? Pues fijaros aquí en min, pues pondríamos 1 o 0, lo mismo está. ¿Y qué es lo que queremos recorrer? La lista de todos los préstamos que tiene el usuario. Perdón, la lista de todos los usuarios que tenemos en la biblioteca. Por lo tanto, users. Vale. ¿Hasta dónde? Pues hasta user size. Si tuviéramos condición de parada, por ejemplo, si lo que estuviéramos haciendo es buscar un elemento en esta lista,
pondríamos aquí la condición de parada. Por ejemplo, pues encontrado mientras no esté encontrado. ¿Vale? En este caso, como tenemos que recorrer todos los usuarios, no tenemos condición de parada, simplemente es un bucle for completo y ya lo tendríamos. ¿De acuerdo? Para completar la operación, y eso ya os toca a vosotros y a vosotras, lo que tendríais que definir es el comportamiento de esta operación consultar préstamos retrasados. De manera similar, recorreríamos la lista de préstamos de este usuario, miraríamos si está retrasado y si está retrasado lo añadiríamos a la lista que hemos pasado como parámetro. Y bueno, hasta aquí el ejemplo de hoy. Adiós.